Muy bien, aquí estamos Ernesto Rodríguez de este lado, la profesora Elsie Durán del otro, y vamos a hablar sobre el buen trato, o sea, cómo promover el buen trato. Esto va orientado no solo a los niños, sino también a las familias durante esta pandemia. Entonces, profe, antes de entrar en materia, ¿qué usted entiende de manera simple, breve, qué es el buen trato? Bueno, profe, mire, yo digo que el buen trato cambia muchas cosas. Es un trato que usted va a tener con la persona, con el alumno, con su compañero de trabajo, de padre a hijo, que incluye afectividad, empatía, reconocimiento de cómo se siente el otro para tratarlo en esa directriz, para que la comunicación sea efectiva, para que lo que usted está tratando de transmitir llegue al receptor, llegue a ese niño, llegue a ese compañero, llegue a ese amigo con el que usted está tratando, que llegue de la mejor manera. Muy bien, entonces diríamos que el buen trato es como una calle de doble vía, que va y viene. Doy para recibir, en ese sentido. Pero vamos a ver en materia, mire. Exacto. Después del hogar, la escuela es el segundo espacio idóneo para reforzar la cultura de paz en los niños, ya que si estos son debidamente orientados por sus padres o tutores, así como del acompañamiento de los docentes, serán capaces de crecer emocionalmente estables y poco susceptibles a la violencia. Estoy de acuerdo, profe, porque he sabido de casos que, bueno, es que no es que he sabido de casos, es que un maestro marca la vida de su alumno. Y usted que decide como docente si lo hace negativo o positivamente. Correcto. Yo tengo recuerdos de maestros que marcaron mi vida positivamente y nunca los he olvidado. Y sus palabras siguen siendo para mí como, como un camino para yo recorrer, aún a esta edad. Eso es Sí. así, los niños están 8 horas, 4 horas, digo 8 horas cuando son las dos tandas, 4 y 5 horas con sus docentes. Docentes. O sea que el docente tiene una responsabilidad muy grande. Puede, si desea, formar a ese niño de manera integral y marcar su vida de manera positiva. Ahí viene entonces, por ejemplo, esa situación que vemos de reacciones agresivas de nuestros niños, que se da porque, como dice aquí, después del hogar, la escuela es el segundo espacio. O sea, ellos tienen que traer buenas costumbres, buenas maneras desde la misma casa, porque tenemos que recordar un post que se promueve mucho por ahí, que en la casa se educa, en la escuela se enseña. O sea, por eso es importante que a veces los niños vienen con una situación difícil de su casa, pero si el maestro, el docente, tiene un buen trato con ellos, puede hacer la diferencia. Sí. Y muchas veces admiran más al docente o quieren imitar más al docente que a los padres, dependiendo de la forma en que nosotros tratemos a ellos como docentes. Entonces, asimismo, ahora a propósito de la pandemia, que estamos diciendo que la escuela es el segundo espacio, el primero realmente, con pandemia y sin pandemia, es el hogar. El hogar, definitivamente. Entonces, profe, léame ahí. Por estas razones, revelamos 5 principios para el buen trato de la escuela. El primero. 1. Reconocer que somos iguales. Y por eso definitivamente, y eso definitivamente es perfecto. Cuando todos los estudiantes se sienten aceptados en el entorno escolar, sin importar su color, raza, nacionalidad o apariencia física, difícilmente haya exclusión ni discriminación entre los compañeros. Eso es muy cierto, profe, pero muy, muy, muy cierto. Y muy propicio en este tiempo donde hay tanto bullying, tanta discriminación. Un trato como iguales evita la discriminación, evita el rechazo, evita que el niño se sienta marginado. Y ese es un motivo para un niño no aprender, porque un niño que se siente marginado, discriminado, no va a aprender. Muy difícil. Este es un punto muy importante.
Por eso es que hablando de la diversidad, que tanto mencionamos en la escuela, me gusta mucho esta frase que dice al principio de este punto, reconocer que no somos iguales. Y eso es definitivamente es perfecto. O sea, que no somos iguales porque bendita la diversidad entonces en este caso. Exactamente. Entonces, eso es importantísimo que los demás, esa en la misma educación, tenemos que tratarnos ya de manera horizontal, no vertical como antes, para que así los niños también puedan tratarse como iguales y promover las buenas costumbres y buenas maneras entre ellos. Así mismo. Entonces, en el punto 2 tenemos ser empáticos, lo que nos permite entender a los demás al ponernos en su lugar, porque al comprender sus sentimientos no seríamos capaces, se me fue la S otra vez ahí, no seríamos capaces de generar sentimientos de rechazo ni ser promotores de maltrato físico en contra de otros. Es decir, si a mí no me gusta que me traten de esta manera, yo no trato a mi compañero o a mis hijos de esa manera porque no me gusta que me traten de esa manera. Eso es ponerme en el lugar del otro. Y cuando el otro, por ejemplo, está viviendo un momento de dificultad, de problemas, yo trato de no vivir, no burlarme tampoco, porque el bullying viene por ahí, al yo no permitirle, no dejar, por ejemplo, respetar su espacio. Y cuando yo me identifico, entonces, yo lo que hago es que le acompaño en el proceso, ya sea de dolor, ya sea de alegría también, o sea, se hace eso, porque eso nos ayuda y nos evita a nosotros tener actitudes discriminatorias o de rechazo entre los compañeros unos en otros. Y que al ser empático, no, como que nos facilita las cosas porque me dice, mi compañero se está poniendo en mi lugar, me está entendiendo, o mi maestra me está entendiendo, mi amiguito, mi psicólogo, en este caso, me está entendiendo, porque está tratando de comprender cómo me estoy sintiendo y ser empático conmigo, afectivo. Correcto, y ahora mismo en la virtualidad, que también estamos mirando, se pueden dar situaciones en los hogares de los cuales tenemos que estar pendientes para, para Sí. poder ayudarles, porque ya la situación no se da, por ahora no se va a dar entre estudiantes porque ellos están cada quien en su casa o en su espacio. Se Al puede dar entre contrario, hermanos y entre exacto, padres e hijos. exacto. Entonces ahí Ujú. es que tenemos que estar pendientes de darle seguimiento a través de los grupos de WhatsApp y otras formas que tenemos de saber qué le está pasando a ellos. Así El es. punto 3, profe. Punto 3. Ser colaborativos y participativos. Si estos dos aspectos se dan en doble vía, los estudiantes se aceptarán y se reconocerán mutuamente, pues su capacidad de interacción y colaboración les harán alcanzar metas que tengan en común. Esto es sumamente Correcto. importante, el trabajo colaborativo, el trabajo en grupo, demuestra la capacidad de participación y de comunicación que tiene el individuo, el alumno, el participante. Y Correcto. que eso sea de manera bilateral es mucho más efectivo, porque van a Precisamente. trabajar por un bien común. Correcto. Nos Entonces vamos a ahí unar nosotros para como hacer el mismo trabajo. docentes, nosotros como docentes, al promover la colaboración y la participación de los alumnos, vamos a lograr dos cosas. Una, nosotros enseñar lo que queremos enseñar y Sí, los estudiantes aprender lo que tienen que aprender. Porque sí. justamente el modelo constructivista lo que busca es que nosotros, que la enseñanza nos esté más de guía para que ellos sean los protagonistas de su propio conocimiento. Y un buen trato donde ellos tengan sus grupos, ellos van a poder ayudarse en vez de atacarse unos a otros. Exactamente. En el punto 4, que es algo base, clave, la comunicación efectiva es la base de una relación en la que se respetan las opiniones ajenas a las nuestras. Se posee capacidad de escucha, así como no intentar imponer nuestros puntos de vista, sobre todo cuando carecemos de razón. En otras palabras, ¿verdad? Hay una comunicación efectiva, como nosotros mencionamos muchas veces, donde respetamos las opiniones. Yo no me creo que soy la última Coca-Cola del desierto.
No. y escucho, analizo y entonces emito una respuesta. Porque justamente hay mucha gente que han sido educados para reaccionar, más no para razonar, que tiene que ser lo Exacto. importante. Y hay una Sí. palabra muy clave. Dígame usted si usted sabe cuál es la palabra clave en la comunicación efectiva. La escucha activa, la proactividad, la asertividad. Correcto, la asertividad. Actividad. ¿Qué te puede decir la asertividad en este caso de Bueno, comunicación profe, efectiva? mire, la asertividad es un término que yo lo utilizo mucho. La asertividad le permite al ser humano hacer muchas cosas, inclusive no dejarse aplastar, no dejarse mancillar de nadie, pero tampoco hacer ese reclamo de manera que ultraje al otro o que lo deje avergonzado. Usted tiene derecho a exigir lo que le corresponde, a decir en qué usted está inconforme, pero de manera asertiva. ¿Cómo? A través de una comunicación efectiva. Que usted diga lo que siente, que usted le diga al psicólogo, mire, yo le hice eso porque yo me sentí de esta y de esta manera. Usted está siendo sincero y asertivo. Y el otro va a entender sus sentimientos. Claro, Y el asunto va a comenzar a arreglarse. Es lo que yo entiendo. correcto. Eso es importantísimo porque eso nos va a ayudar a que podamos ir logrando mejores comunidades cuando tenemos una comunicación mucho más efectiva, valga la redundancia, Sí. una comunicación de verdad buena, en la que cada quien respeta Sincera. puntos de vista, porque eso es lo que decimos con respecto a la diversidad. Somos Sí, diferentes, pero nos respetamos unos a otros. exactamente. Dígame el punto 5 ahí, ¿qué sé de usted? Dice negociación y mediación. La negociación es la capacidad que tenemos para llegar a un acuerdo a pesar de las diferencias que podrían surgir durante un conflicto. Y la mediación solo es necesaria cuando las partes no logran un acuerdo y necesitan de una tercera persona o mediador que no tenga interés alguno en favorecer a una de las partes, sino sobre la base de la justicia. Punto clave este. Justamente por eso es que la negociación es cuando usted y yo tenemos un conflicto, pero antes de llegar a ofendernos, gritarnos o agredirnos, tratamos de ponernos de acuerdo por nosotros mismos para solucionar la situación. Por ejemplo, Pero cuando... Ah, ahí yo dígame. entiendo que cada uno debe de reconocer su punto de debilidad. Claro. Por ejemplo, yo cuando tengo diferencia con mi esposa, yo digo, no, yo me equivoqué, mi amor. Reconozco, sí, es verdad, tienes razón. Porque eso es parte de reconocer, porque si yo me quedo cerrado en que yo tengo razón y que eso no es así, es como yo digo, no como tú dices, entonces hay que se genera el conflicto. Y Exactamente. para una guerra se necesitan dos, más de dos. Para Ujú. la paz, alguien tiene que ceder. Exacto. Entonces ahí que viene parte de eso, porque ya cuando no podemos ponernos de acuerdo, ahí es que entra un mediador que va a ser el docente o el psicólogo o orientador quien va a tratar de disolver la dificultad dialogando con Exacto. los que están integrados en el problema. Ujú. Entonces, un tema como este no solamente es por los niños, porque lo vamos a tratar de manera virtual con los niños, sino también para los padres, para que ellos también tengan cierto control en sus casas de tratar a sus niños. Por eso vamos a trabajar también el tema de la autorregulación, para que Sí. ellos también aprendan a controlar, si no griten tanto a los niños, porque eso al final, sencillamente lo que hace es hacerles daño a los niños. Ujú. Y lo que queremos que en este tiempo de pandemia, cuando pase todo esto, que podamos retornar a la escuela, lo hagamos de la mejor manera, siendo personas reinventadas en nosotros mismos, ya Sí, personas así buenas, es. porque de los malos tenemos muchísimo, profe. Sí, eso es lo que más abunda. Claro. Sí, Entonces, precisamente por eso es que la importancia de este tema, que como le dije hace un momentito, se va a tratar de manera virtual con padres, pero también sí, con alumnos, para que ellos sepan que se necesita de verdad eh, el que los padres se involucren en la educación de sus hijos, porque ujú, cuando ellos se involucran, no hay que llamarlos a la escuela porque un niño pelea mucho en la escuela.
ni hay que llamarlo porque el niño no aprende. Evitan que lo llamemos para quejarnos de sus niños, evitan que un niño repita de grado. Y Sí. cuando trabajamos con ellos, con esto del buen trato, con la cultura de la paz, es un aporte que estamos haciendo a la comunidad que ni nos imaginamos, porque en 5 o 10 años esos niños van a ser adultos. Ese futuro está dando la esquina ahí. Entonces necesitamos hombres y mujeres con valores, con principios, como lo que lamentablemente estamos perdiendo en estos tiempos, porque estamos olvidando lo importante que es enseñarle buenas costumbres y buenas maneras a nuestros hijos. Eso es sumamente importante. Enseñarles a través del buen trato que hay que razonar, no reaccionar. Que nos puede dar consecuencias bastante desagradables cuando simplemente reaccionamos a que alguien dijo algo de mí o que yo una vez quiero agredir. Sí, así es. Profe, yo tengo de testimonio en los años que he tenido de docencia presencial, que los padres, los niños de padres involucrados en el desarrollo académico de sus hijos han demostrado mayor rendimiento, un óptimo rendimiento, contrario a los que no han sido así. Eso es un testimonio que lo tengo en los 17 y pico de años que tengo trabajando en escuelas. Esos padres involucrados van a tener niños con resultados positivos, niños educados, niños comprometidos, niños estudiosos, niños que no hay que estarle llamando la atención, niños comprometidos, igual que sus padres con ellos. Acaba de hablar ahí con una especie de trabajo de campo que hacemos los investigadores a veces cuando queremos saber por qué un niño reacciona, una persona reacciona de tal o cual manera. Y por ejemplo, un dato muy interesante sería ver cuál es la dinámica de los hogares de cada estudiante para saber por qué un estudiante es de tal o cual manera. Entonces, vamos a trabajar estos temas y esperamos que este tema haya sido de provecho para nuestros participantes, los que vean este video, y tratar así de lograr que todos llevemos el buen trato por la cultura de paz que todos necesitamos en la escuela y en nuestros hogares. En todas nuestras relaciones, Correcto. A nivel general. Así Muy es. interesante, profe. Así es.